El culto a la personalidad fue un fenómeno del que se empezó a hablar en los periodos sucesivos a la segunda mitad del siglo XIX en Francia, que hacían alusión a Napoleón Bonaparte y a los sucesivos gobiernos que en su nombre y muchas veces también con su linaje se daban en aquel país. Bonapartismo para aludir a las incipientes expresiones del populismo y desde luego también al culto a la personalidad. El populismo vale decir como un recurso retórico para justificar decisiones autoritarias que concentra un solo hombre y que ese solo hombre merece el apoyo frenético de la sociedad desde aquellos años de la segunda mitad de los 1800. Eso sucedía en Europa. Y años después, estamos hablando de 80 años después, en la Unión Soviética se estableció ese fenómeno ya como una expansión mundial de lo que significan los regímenes populistas, pero también lo que significan los regímenes autoritarios, los regímenes populistas autoritarios que en el caso de la Unión Soviética, en el nombre del socialismo y la liberación del hombre, llegó a ejercerse, sobre todo cuando a partir de los años 20 del siglo pasado, Joseph Stalin asumió el poder en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una vez que el líder principal de la revolución, Vladimir Ilich Lenin, hubo de morir. Y en efecto, el mismo Lenin señaló que se había concentrado demasiado poder en un solo hombre, en Joseph Vissarionovich Stalin, que además poco a poco fue promoviendo el enorme culto a la personalidad. De acuerdo con los historiadores, alcanzó su cúspide en 1929 cuando Koba, así le decían también, Koba, a él le gustaba que le dijeran así, igual que Soso, cumpliera 50 años y entonces fue la apoteosis en los medios de comunicación, en los compañeros del partido que le sobrevivían, porque muchos ya habían sido mandados matar por las diferencias que tenían con Stalin. Les decía, los desfiles, en las salutaciones, en los cánticos de hombres y mujeres y sobre todo también de los niños que veían en este gran prócer de la patria y también del mundo, porque con él se consolidaba la expectativa de la revolución en un solo país y no la revolución permanente, como decía su archienemigo León Trotsky, que implicaba esa detonación, digamos, de la rebeldía social en distintos países, y que entonces ahí se consolidaba en la Unión Soviética este frenesí. Se veía a Stalin en grandes mantas, en retratos, en afiches, en gorras. Se veía absolutamente en todos lados y en pinturas también, siempre pintado, dibujado, retratado como un gigante, jamás tocándose la cara, menos aún descansando, siempre con el rostro erguido y limpio, limpio, limpio y, como he dicho, gigante. Con eso se reflejaba y con mucho toda la animadversión que para consigo mismo tenía este hombre resentido, que en realidad
era bajo de estatura, le tenían que poner un banquito cuando él tenía que hablar en el atril como el gran líder que era en esos momentos. Su cara estaba llena de surcos, de hoyos, porque había padecido de la viruela, y no le gustaba desde luego sus brazos cortos, de tal manera que siempre era dibujado y él autorizaba esos dibujos, alto como he dicho, fornido, con los brazos largos y desde luego, como también ya he comentado, con el rostro limpio, toda una mentira que se fraguaba para consolidar su imagen, que siempre iba aparecida a un lado de la de Lenin. Y esas actitudes pronto, muy pronto se fueron extendiendo. En distintos países se volvieron un ejemplo. El culto a la personalidad es, guardadas las proporciones también, un ejemplo para el populismo autoritario de Andrés Manuel López Obrador y su autoproclamado gobierno como la 4T. Ustedes lo han visto durante más de 5 años y medio. Antonio Atolini diciendo así como se oye, que Andrés Manuel López Obrador es como Jesucristo, como Mahoma, como Mahatma Gandhi y como Mandela. Ustedes escucharon a una señorita decir que tenía la fortaleza de un corredor keniano. Que por favor Andrés Manuel López Obrador nos explicara cómo es que guardaba tantas energías. Dios salve al presidente, dijo Lord Molécula, cuando una gripilla le demostró que Andrés Manuel López Obrador es un ser humano. Y dije gripilla, que no COVID, porque Hugo López-Gatell dijo de él que él no tenía fuerza de contagio, sino que su fuerza era una fuerza moral. ¿Y qué decir de Laida Sansores, que dijo que corren ríos de pueblo huérfanos de él, porque se ha acabado su ciclo gigante, él el más mejor de los presidentes? Así señaló, sin ningún ápice de vergüenza ni rubor, la gobernadora de Campeche sobre Andrés Manuel López Obrador. Y hoy Rosa Isela Rodríguez acompaña su traje con un pin de Andrés Manuel López Obrador. Y antes, Morena hizo un sondeo para que se llamara AMLITO, la empresa que explotaría el litio. ¿Cuántos ejemplos? Ahí tienen al Fisgón diciendo: cuando disiento de Andrés Manuel López Obrador me pongo a pensar qué está viendo él que no estoy viendo yo, porque a la larga él siempre tiene la razón. ¿Y qué decir de una corbata que no tenía perritos y que un señor como Gómez Naredo le dio perritos a esa corbata que en realidad era de Ferragamo, costosísima esta, para decir que el presidente de la República ama a los perritos, ama a los lomitos como él mismo también lo hace? Y a propósito de eso, todos nos acordamos muy bien de cómo Andrés Manuel López Obrador le llamó a ese rebaño suyo solovinos, con la fidelidad así de un perro que llega a un barrio sin saber de dónde vino, porque solo vino. Aunque en efecto la diferencia en todo caso entre esos solovinos y las ratas es la que tiene que ver con que se agruparon al escuchar la flauta de Hamelin, aunque estas mismas se fueran arrojando al agua siguiendo ese cántico impostor. Sí, guardadas las proporciones, 1929, casi 100 años después, en nuestro país esas prácticas autoritarias ahí están, de parte de todos los farsantes de la 4T, de la maquinaria de propaganda que en efecto lo que busca es el encumbramiento, sí, de este tipo de personalidades que, desde luego, en sí mismo, atentan contra la propia democracia, y por eso en etcétera hicimos eso, simplemente un parangón histórico y una muy breve recopilación que ustedes en la www podrán encontrar. Quiero agradecerles mucho el favor de su apoyo económico aquí en YouTube.
Es para nosotros fundamental que lo hagan y desde luego también que lo hagan ustedes aquí abajo en mi número de cuenta si este tipo de contenidos a ustedes que no son estruendosos, que no mienten, que no acuden al sensacionalismo les parecen a ustedes, reitero, de utilidad informativa. Nos vemos en el siguiente video. Esto es etcétera. Yo soy Marco Levario Turcot.